El consistorio emeritense prevé instalar 3 nuevos radares en la ciudad para controlar la velocidad de los vehículos en 2 de las avenidas más concurridas, Reina Sofía y Felipe VI. Las obras que se están llevando a cabo para instalar un entoldado de 180 metros lineales en la calle José Ramón Mélida están llegando a su fin. Esta actuación permitirá tener un corredor de sombra en los días más calurosos en esta arteria turística. Miembros de varios clubes de lectura de la capital extremeña han recitado este jueves la Nacencia con motivo del centenario de la publicación del libro El miajón de los Castúos del poeta Luis Chamizo. El montaje de danza de teatro con sello extremeño El amor de mí ahora se representa este viernes a las 8 de la tarde en la Sala Trajano. Este viernes se esperan precipitaciones débiles al mediodía y las temperaturas ascienden hasta alcanzar los 25 grados en varias localidades del Valle del Guadiana. Bienvenidos a este tiempo de información y también de opinión en La Picota, en la que vamos a abordar los temas más importantes que han ocurrido en la capital extremeña en esta jornada de jueves. Tenemos que hablar de tráfico porque el Ayuntamiento de Mérida prevé instalar 3 nuevos radares en la ciudad para controlar la velocidad en las avenidas Reina Sofía y Felipe VI. La idea de la Delegación de Tráfico emeritense es cubrir tramos enteros de estas avenidas que están limitadas a 50 km por hora para evitar la siniestralidad por exceso de velocidad. Estos dispositivos serían fijos como el instalado en La Heredad, aunque se quiere incorporar la función de vídeo para controlar el paso de los 2,9 millones de vehículos que circulan cada año por Reina Sofía. Con estos radares se pretende minimizar las colisiones entre vehículos y el atropello de peatones, hecho que parece haber funcionado en el tramo de radar ya instalado. Por otra parte, Marco Antonio Guijarro ha informado a Televisión Extremeña que en breve el consistorio publicará la convocatoria para la incorporación de más agentes de la policía local, concretamente para completar el escalafón de oficiales, subinspectores y agentes a través de plazas de movilidad y turno libre. Ahora mismo hay una convocatoria de 6 plazas de movilidad que sacará en breve el Ayuntamiento. Se crearían 9 plazas más de turno libre, que harían más o menos una totalidad de 25 personas. También queremos convocar plazas de oficial y de subinspector. En la actualidad, la plantilla de la Policía Local de Mérida asciende a 90 agentes, entre los que están en primera y segunda actividad. Tenemos 63 efectivos en primera actividad y 27 en segunda actividad. En total son 90 personas. Sería aumentar en 25 al finalizar el año que viene. Se está terminando de instalar el entoldado de la calle José Ramón Mélida de Mérida, una actuación que comenzó a finales del mes de enero y que ya se encuentra en las inmediaciones del Museo Nacional de Arte Romano. La obra se adjudicó a la mercantil Alsenera Obras y Servicios por un importe de 78.155 euros IVA incluido, para favorecer la circulación peatonal en las fechas de más calor en esta arteria turística de la ciudad. Se han cubierto 180 metros lineales de esta vía, desde el cruce de la calle Sagasta al del Paseo Sáenz de Buruaga. Se trata de un sistema autoportante que permite instalar las lonas sin fijarlas a los inmuebles colindantes y que permitirá crear un corredor de sombra. Esta obra ha sido financiada en un 80% por la Dirección de Comercio de la Junta de Extremadura y el 20% restante con fondos propios del consistorio emeritense. ¿Por qué somos asinas? Somos pardos, del color de la tierra. Porque hicimos asina, hierro, humo y las hachas, y el higo y las higueras. Y también sus dirá que semos buenos, que nuestra vida es buena, en la paz de un vivir lleno de trabajo y el dolor de un vivir lleno de miseria, el miajón que llevamos los castúos por bajo la corteza.
Estas son las voces y las imágenes de usuarios de diferentes clubes de lectura de Mérida que en la mañana de este jueves han recitado La Nacencia en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba para homenajear al poeta extremeño Luis Chamizo con motivo del centenario de la publicación de su libro de poemas más conocido, El Migajón de los Castúos. Seguimos hablando de cultura, en este caso del montaje de danza-teatro El amor de mi ahora, que se representará este viernes a las 8 de la tarde en la Sala Trajano, dentro de la gira que está realizando por la comunidad tras haberse estrenado en Madrid. La obra, que está escrita, dirigida e interpretada por Sara Jiménez, llega a la capital extremeña este viernes tras haberse puesto en escena en el Gran Teatro de Cáceres y en La Zarza. El amor de mi ahora es una pieza de teatro unipersonal en la que a través del movimiento y la expresión corporal se reflejan las realidades de lo cotidiano y del amor. El espectáculo también cuenta con un montaje audiovisual realizado por nuestra compañera Maima Almendro. Nos colapsa la falta de espacio y de tiempo, la nula gestión de las prioridades. Nos invade la perfección buscándola donde no existe, porque nunca existirá. Creamos roces y en vez de curarnos dejamos la herida abierta hasta que nos volvemos una herida andante. El amor no es el amor de mi vida, el amor es el amor de mi ahora. El último día de la semana laborable tendremos una jornada en la que ascenderán las temperaturas en el Valle de Guadiana y Tierra de Barros. Además, se prevé lluvia a partir del mediodía. Tendremos intervalos de nubes medias aumentando a cielo nuboso cubierto con precipitaciones generalizadas que pueden ocasionalmente ir con tormenta. Las temperaturas en ligero ascenso con termómetros que marcarán 12 y 25 grados en Mérida y 13 y 24 grados en Almendralejo. Los vientos serán del sur con alguna racha fuerte en montaña. Durante los últimos meses he sido bastante crítico con cómo se estaba desarrollando el calendario de vacunación hasta ahora para poder alcanzar esa ansiada inmunidad de rebaño este verano. Pero los datos evidencian que aún hay esperanza para que se logre este objetivo. Según los datos que publica el Ministerio de Sanidad, nuestra región tiene una cifra de 257.500 vacunados. Esta cifra supone que 1 de cada 4 extremeños ya tiene al menos una dosis inoculada y corresponde en su mayoría a grupos de riesgo tanto por su edad como por su trabajo. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad ha detallado este jueves en la Asamblea de Extremadura que el 100% de las personas mayores de 80 años ya han recibido al menos una dosis y el 79% el tratamiento completo. Ahora se avanza con las personas de entre 60 y 79 años. Y con la incorporación de la vacuna de Janssen al circuito, se prevé que el mes de mayo pueda producirse una inoculación récord. De mantenerse este ritmo, y salvo sorpresa de última hora con algunos de los fármacos, aún hay esperanza para que se salven más vidas y este verano pueda recuperarse la actividad turística, al menos con cierta tranquilidad. Esperemos que así sea y que tanto las farmacéuticas como las autoridades sanitarias no cejen en su labor de asegurar el suministro y la administración. Buenas noches. Y en la Picota ahora charlamos con una persona que simplemente con que escuchen su voz a lo lejos la reconocen inmediatamente por sus años, su larga trayectoria en la radio, televisión y prensa. Es el cronista o uno de los cronistas oficiales de la ciudad de Mérida y amigo nuestro, evidentemente, y de esta casa. Fernando Delgado, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Siempre es un placer hablar contigo, charlar contigo. Sí, es verdad. Bueno. Iba a decir periodista emérito, pero tú no eres emérito porque nunca te has jubilado oficialmente del periodismo. Te has jubilado de tu trabajo, pero no del periodismo, ¿verdad? Ni me jubilaré. Por lo tanto, eres el decano de la prensa. De esto no te quepa la menor duda, porque yo cuando estaba en la prensa, ya estaba en el periódico, tú ni habías nacido. Así es, ciertamente, así es, así es. Estamos hablando del año 70
Y tú no naciste en el año 70, No. naciste después. Sí, después, cierto. Por lo Así tanto, es. sí, soy el más veterano, con diferencia de todos los demás. Indudablemente, pero con mucha diferencia además. Sí, y además sigo en eso, en prensa, radio, televisión, y escribiendo libros que... Hay una frase que me dijo mi padre poco antes de morir, ¿eh? Estábamos tomando una copa en el entonces Hotel Emperatriz de Mérida, el día que le dieron ese hijo predilecto. Y me dijo, hijo, lo que siento es que tengo muchas cosas entre manos y no sé si voy a poder llegar. Y esto me está pasando un poco a mí. Hombre, que me encuentro bien, mi padre no se encontraba bien. Pero que tengo un libro que es el tercer tomo de los viejos escenarios emeritenses, que me lo va a prologar. Espérate que lo vamos a ir desgranando poco a poco, porque precisamente quiero, bueno, no hay que justificar nunca la presencia de Fernando en La Picota, pero hoy hay que justificarla porque va a realizar un anuncio creo que importante, y es que va a escribir uno de esos temas pendientes a los que él alude, es que va a escribir un libro de su padre, Jesús Delgado Balondo, que sería el primer libro sobre tu padre. Nadie lo ha hecho Bueno, hasta mis ahora. padres han escrito no sé cuántos libros, ni Sí, sé pero cuántos, sobre la vida de mi padre, sobre la vida y andanzas, ¿verdad? Vida y andanzas de tu padre, no se ha escrito, no. del gran poeta Jesús Delgado Balondo, nadie lo ha escrito. No, y el director el presidente de la Fundación Caja Badajoz, él licenciado en Historia y estaba en Salamanca. Y le dijo el catedrático de Salamanca, usted es de Extremadura. ¿Sí? Dice, pues que sepa que en Extremadura tiene usted al mejor poeta del siglo XX, Jesús Delgado Balondo. Y eso le emocionó muchísimo. Y es la causa de aquello. Quiero que escriba el libro de tu padre. Yo reconozco que soy un poco gitano. O un poco bastante. Por eso pasé tantos años en la zarza. Y en la zarza, engañar a un zarceño es materialmente imposible. Y le digo, de acuerdo, pero con una condición, que como el libro de la guerra civil se ha terminado en 15 días, la segunda edición también te la pago. O sea, que hiciste negocio. Todo esto es que el pasado 8 de abril estuvo en Badajoz, en la Fundación CB, En la fundación de la Caja Badajoz, ofreciendo una conferencia sobre precisamente ese libro al que alude él, La guerra civil en Mérida. Una entrevista que es la primera que yo te realicé del año 2014, sí, en la Plaza de España de Mérida, sobre ese además libro una que entrevista es preciosa. preciosa, ciertamente. Sobre el que, ahí la estamos viendo, fíjate, evocando y recordando aquella entrevista en la pantalla del año 2014, La guerra civil en Mérida, un gran libro en el que además se habla de las barbaridades que hubo por los dos bandos. Mira, hay una cosa, Frank, que me vas a permitir que la lea. Por primera vez en España, la Junta de Extremadura reconoce oficialmente a los cronistas oficiales. Y se hizo por unanimidad. Y cada uno de los grupos políticos hablaron. Pero hubo uno, que lo tengo recogido, que la izquierda para él es derecha, que es Víctor Casco. Y él dice, es doctor en Historia y ahora está de profesor en Badajoz, es cacereño. Sí, el que fue, bueno, miembro de Izquierda Unida. Y efectivamente. Ciertamente, parlamentario de Izquierda Y además Unida. fue durante muchos años contertulio conmigo. Y decía, entre otras cosas, dice, Fernando, que ha publicado además un magnífico libro sobre la guerra civil y la situación desde los distintos bandos. Todos los bandos que hubo en esta guerra, con pruebas documentales magníficas, extraordinarias, un libro que es degustado con un auténtico placer de historiador. Eso dicho por Víctor Casco, que puede decir, bueno, la izquierda, la derecha, es definir un poco cómo era el libro. Indudablemente. Después hablaremos de lo que está preparando de su padre, porque su padre es conocido evidentemente por su extensa obra literaria,
pero quien mejor conocía la vida de su padre es su propio hijo, Sí, además, Fernando. Además, a mí me tenía un apelativo. ¿Cuál era? El joyo niño. El joyo niño. Porque El a mi joyo- padre lo único que le después- hice dar disgusto. Le di disgusto siempre. Después hablaremos de él, porque efectivamente Fernando fue el joyo niño, Sí, hasta el punto de que en un acto le dijeron una cosa a tu padre que le molestó muchísimo. Y era que si era el padre de Fernando Delgado, ¿no? Sí. Estábamos los dos. Él había ido a no sé a una conferencia en Valencia de Alcántara, fíjate tú dónde era. Pero claro, entonces yo estaba en la SER, en la prensa, y claro, todos los días no existía ni ni la COPE, ni Onda Cero, no existía nada más que la SER, O Radio Fernando. Radio Fernando. Que también me llevé una buena reprimenda por eso, porque la gente no conocía la SER, conocía Radio Fernando. Y le dijeron a mi padre: ¿usted es don Jesús? Y dije, sí. Dice, el padre de Fernando Delgado. Y mi padre, no. Fernando Delgado es mi hijo. Esa es la anécdota. Pero Sí, sí. vamos a recuperar, porque tenemos poco tiempo y quiero condensar un poco lo principal de este libro, que ya repasamos hace unos años, pero que creo que no está en su extensión explicado. Precisamente tú en este libro hablas de la guerra civil en Mérida, cómo se desarrolló, porque además es un punto estratégico tanto para Sí. los sublevados como para los Y republicanos. sobre todo también porque era un punto importantísimo en la región extremeña por las comunicaciones. Mérida era el centro geográfico y lo ha sido y lo seguirá siendo. Por mucho que digan unos y otros, Mérida siempre será el punto geográfico y ahora capital. Y tomar Mérida era lo más importante que había. Y ya venían las tropas además se tomó enseguida, porque el 18 de julio del 36, que fue el alzamiento del general Franco, estamos hablando 18 de julio, el 11 de agosto, Mérida ya se había tomado. ¿Qué ocurrió? Que como venían de Extremadura por la carretera de La 630. la 630, la Vía de la Plata, venían Fuente de Canto, los Santos de Zafra, Santos de Mona, Almendralejo. Hizo Hubo muchísima fuerza Almendralejo. Una batalla ahí. Porque en Almendralejo dieron también caña de narices. Y claro, como venían dando caña, muchos milicianos y de izquierda venían para Mérida zumbando. De hecho, que vienen dando. Y después, antes de que nos den, vamos a dar nosotros. Y claro, a unas personas que nunca habían hecho nada malo, las tenían en el ayuntamiento de Mérida de preso, sacaron a 15. Los 15 un poco fueron elegidos. Más conocidos era López de Ayala, Francisco López de Ayala y de la Vera, Mario Balanzategui. O sea, había gente que los... Y otros se quedaron, pues porque los juntaban con dinero. El caso de Clemente Velázquez, que se llevó, dice, por si acaso me voy a llevar un talonario de cheque. Era tan listo como el hijo. El hijo era muy, muy amigo mío, que me contó muchísimas cosas, ha muerto no hace mucho, y me contaba muchísimas cosas de la guerra civil y lo que pasó él, por lo tanto de primera mano. Y llevaba un talonario de cheque. Y cada vez que las cosas veían mal, le firmaba al capitán Medina, que era el que estaba allí en el ayuntamiento, un cheque de 25.000 pesetas. 25.000 pesetas del año 36 era un auténtico dineral. Y al cabo de 3 o 4 días... Había casas que no costaban eso. ¿Eh? Que había casas que no costaban eso. 25.000 pesetas, me refiero. Oh, claro.
pero ni en la calle Santa Eulalia. Estamos hablando del año 36. Y al cabo de otros 4 días, pues nuevamente le pedían dinero, otro talonario. Y el último talonario fue 2 días antes de que llegaran las tropas. Y le dijeron, las cosas están mal, ¿eh? Nada más que tenía ya 10.000 pesetas. Pero le puse un cheque de 25. Como no la atienda el director del banco, me la cargo. Pero el director del banco le dio las 25. Supo por dónde iban los tiros, sabía lo que estaba pasando y le dio las 25.000 pesetas. Y eso libró a Clemente Velázquez. Luis García de la Puente también tuvo sus más y sus menos en este sentido y se libró, que tengo una declaración jurada suya, y los demás se los cargaron. Y claro, 15 personas conocidas, cuando entraron las tropas de Franco y se enteraron de las muertes, que fueron el día 8 o 9 de agosto, 2 o 3 días antes de entrar las tropas. Exactamente la fecha fue, eso es nuevo, el 10, pero entran las tropas de Franco y cuando se enteraron que habían muerto esta gente, en Mérida hicieron una escabechina terrorífica. En tu libro tienes concretada cuánta gente pudieron morir en ese conflicto, en esta toma de Mérida. Hay 2 versiones. Verá, hay una de Miguel Galán, que además Miguel Galán Velázquez es muy amigo mío, y yo escribí el libro por él, porque me descubrí una cosa, digamos, me confesó algo, que digo, esto no lo puedo yo dejar, y me confesó que su padre era el médico que cada madrugada iba a las tapias del cementerio a firmar las defunciones. Y que cuando después, al terminar, él lo hicieron director de la cárcel. La cárcel estaba en la calle Pontezuela. Y cuando quitaron la cárcel, él tenía toda la documentación de todas las certificaciones de defunción que había hecho y se las llevó a su casa. Él murió y las tenían en la parte alta de donde ellos vivían, en la calle Romero Leal, donde vive su hijo actualmente. Y al verlo Miguel se asustó. Me preguntaba que habría de 5 a 6.000 muertos. Y me dijo dónde, de qué manera, todo. Sin embargo, nunca fueron hallados los cuerpos, ¿no? En las exhumaciones que hubo. Sí, fueron hallados los cuerpos. Todos los cuerpos, me refiero a todos. Sí, fueron hallados todos. ¿Todos? Sí. Lo que ocurre es que cuando había una zanja en la parte derecha de la entrada del cementerio, en la parte derecha, había una zanja, digamos una piscina, de 10 metros de larga por 2 metros de profundidad. Imagínate. Y 4 de ancha. Y ahí iban todos los cuerpos, con 2 camiones de sosa cáustica para echárselo a los cuerpos, nada más que echarlos allí para que no olieran. Los quemaban. Claro, estamos hablando que desde el año 36, los fatídicos que estuvieron hasta el año 47. Es decir, 7 o 8 años después de terminar la guerra, en Mérida se siguió matando. Hubo purgas entonces. Tremenda. La mayoría estaban, unos estaban poco en la plaza de toros, pero la mayoría estaban en el convento de San Andrés, en la plaza de San Francisco, que era de Clemente Velázquez, que es el que me contó muchísimas cosas de aquella. Y allí estaban, y allí salían mujeres y niños directos al paredón. Y una de las cosas que como novedad, que es que muchas veces cogían a voluntarios para que fueran a matar a la gente por la calle.
imagínate. Y como no había más remedio, yo conozco a uno de ellos, padre de Vicente Castelló, que en más de una ocasión tuvo que ir y venía malo, venía vomitando, descompuesto, se tenía que meter en la cama. O sea, aquí se hicieron auténticas monstruosidades. Tu libro, además, es el único ya, porque ya no hay fuentes, evidentemente, que recoge todavía fuentes de la época, vivas, personas vivas, Sí. Sí, hombre, de las que recogiste testimonio oral. No, pero sí, testimonio oral yo tendré más de 100 horas de personas que vivieron aquello. Sí. De a lo mejor una niña, por ejemplo, Amparo, que ahora tiene 90 y algo, que está muy bien, gracias a Dios. Suegra de un entrañable compañero nuestro, Felipe Rodríguez. Me contaba que yendo con una lechera a por leche, vio a Juan de Ávaro y a uno de los mejores fotógrafos que ha tenido la historia de Mérida, que era de la Barrera, barriendo la calle Santa Eulalia. Después yo descubrí 2 o 3 cosas, porque hay muchos historiadores que van a la Wikipedia, cortar y pegar, y todavía los hay, todavía los hay, de cortar y pegar. Y cortaron y pegaron un episodio en Mérida que nunca existió, pero lo cuentan todos, absolutamente todos los historiadores. Y cuando el que mejor escribe sobre la historia de la guerra civil, Francisco, es de Villafranca de los Barros, el que hizo, ha escrito muchísimos libros sobre Mérida, no me acuerdo del apellido ahora mismo, yo tengo muchísimo contacto con él, y me contaba que él tenía recogido aproximadamente, con nombres y apellidos, unos 3.500 muertos, que ya son muchos. De modo que entre lo que me dice Miguel Velázquez y lo que me dice Francisco, me parece que Domínguez, me quedo con lo de Francisco, porque es un historiador de muchísimos años, que todavía sigue siéndolo, vive en Sevilla, pues claro, contar 6.000 es mucho decir 1, 2, 3, 4, hasta 6.000. Me quedo con lo de Paco. Hombre, y más con la población que tenía Mérida entonces. Claro. Y por eso no hay ni una sola frase, ni una sola línea en el libro que no esté perfectamente contrastada. Va a haber una nueva edición, por tanto, de ese libro, ¿no? Sí. Porque hay que decir que ahora está agotado. Como tú sabes, agotó los 15 días. Sí. Fue el libro más vendido de la historia de la Feria del Libro. Se agotó enseguida. Y claro, había que hacer una segunda edición, y bueno, por la Fundación Caja Badajoz. ¿Vas a hacer algunas anotaciones, alguna reforma en esa segunda edición? Hombre, hay otras cositas que hay que limar, sí, pero no en el sentido de cambiar cosas, sino que si, por ejemplo, un nombre que lo equivoqué, que en vez de Domingo, de Antonio era Domingo, o que el padre de mi cuñada Lilita, Santiago Temprano, que se lo cargaron de una manera terrorífica aquí en Mérida, era uno de los mejores médicos que había, el primer médico en Mérida que tenía rayos X, era del Partido Socialista, fue el que potenció al alcalde socialista Andrés Nieto Carbona, salvó a varios médicos cuando iban a fusilarlos los milicianos, diciendo, estos son amigos míos y estos no han hecho nada. Pues como los libró de salvarlo, fue la causa de decir, si este lo salvó, es que este era un importante miembro del Partido Socialista. De modo que lo fusilaron. Lo que no sabíamos era dónde. Y esto es una buena anécdota, Frank. Y es que Miguel Galán le había contado a su padre
que él había visto fusilar a Santiago Temprano. Y llevábamos porque yo también, 70 años buscándolo. Hasta que me lo dijo Miguel, llamé a mi hermano, digo, José María, mira, pasa esto. Y entonces le explicó, digo, ¿y cómo no se lo habéis dicho a la familia, hombre? Dice, porque mi padre, cada vez que veía a Adela, su mujer, la madre de mi cuñada Arilita, le daba pena y no quería decírselo. Pero pues tremenda historia humana, ¿eh? Que Santiago Temprano fue fusilado en las tapias del cementerio y después al osario. Y te digo que no hay ni un hueso. Y lo dije por activa y por pasiva. Pero como el dinero es muy malo, y sobre todo lo de la memoria histórica, pues se gastan dinero donde no deben. Y diría, no hagáis ningún hueco ahí, no hay nada, por esto y por esto. Hicieron, yo creo que 2 excavaciones. No encontraron ni una uña. Coño, y lo digo con rendín, si os lo he dicho, lo digo muchas veces, y si lo he dicho públicamente al presidente de la Diputación, dejaros de comisiones de grandes historiadores de la memoria histórica, que esos no tienen ni idea, que quien tiene idea de lo que hay en Extremadura sobre la memoria histórica, los únicos son los cronistas oficiales. Aquí quisieron quitar una calle, yo te digo que Antonio Rodrigo Osuna, para eso es muy sensato y muy paciente, a Baldomero Díaz de Entre Soto, porque era, según la comisión, alcalde de la dictadura. Efectivamente, fue alcalde de la dictadura, pero de Primo de Rivera, no de Franco. La diferencia, o sea, que es que, tremenda. O sea, lo que te quiero decir es que... Y yo te digo una cosa, Franco. Y en eso desempeñáis un papel muy importante los cronistas con toda sinceridad porque quiero decirlo, y me apetece. Hay alcaldes franquistas que fueron magníficos. Fernando Rovira, en Llerena. Pues si todo lo que iba en Llerena lo hizo él, y Franco se iba a casar con él. Que por eso vamos a sacrificar a Fernando Rovira. Manolo, el presidente de la Diputación de Villanueva de la Serena, Manolo Cuerda. El campo, Romero Cuerda. Se llamaba Romero Cuerda, le han quitado el nombre. Pero si Romero Cuerda se llevó allí media Extremadura a su pueblo, lo que tenían que tener es un monumento, porque fue en la época de Franco, lo vamos a quitar por ser alcalde. ¿Por qué? Nombres y cosas de esas, pero personas que se han volcado. Sin tener delito de sangre alguno. Es como quitar, por ejemplo, lo único que hacían era trabajar por su pueblo, ¿no? Porque a lo mejor era franquista. Tomás de la Era. El estadio de la Sera, en Almendralejo. No, Almendralejo no lo quitan. Que no tiene nada que ver. Es que puede haber personas que tuvieron que vivir en la época de Franco, pero fueron magníficas personas. Bueno, Fernando, nos tenemos que ir, pero no sin antes hablar precisamente de lo que estás preparando, el libro de tu padre. ¿Cómo va a ser ese libro? ¿Qué va a contar ese libro de Jesús Delgado Balondo? Todo. Desde que nací yo, que ya le hice la primera tratada, ¿sí? Con 1 año. Con 1 año ya le di el primer disgusto a mi padre. ¿Cuál fue? Estaba dormido en la cunita, claro. Bueno, yo no me acuerdo, como comprenderás, con 1 año, en Cáceres, en casa de mi abuela, Sofía Balondo Carvajal, hermana del alcalde de Cáceres, que brindando con el rey Alfonso XII, Alfonso X brindó por la ciudad de Cáceres, y mi tío abuelo, Lesme Balondo, hermano de mi abuela, le dijo: Majestad, le agradezco enormemente que haya nombrado a la villa de Cáceres ciudad. Y aquello que lo recoge en toda la historia, Cáceres fue ciudad. De estas cosas yo tengo que contar muchas cosas de mi padre porque forman parte... ¿Qué hiciste con 1 año? Pues me salté a la cuna, me fui a la mesa de... a la mesa de noche. Las mesas de noche entonces tenían una especie de mármol, que muchas de ellas las tienen todavía, una mesa de mármol. Me resbalé y la mesa de mármol se cayó encima de mí. En vez, si me va en la cabeza, me corta la cabeza. Se cayó encima de un dedo, de este dedo,
y me lo cortó. Y cogió a mi padre y se lo llevó. Entonces había el mejor cirujano que había en Cáceres, Ledesma. Lo llevó a la clínica Ledesma y le dice, oye Jesús, ¿y el otro trozo de dedo dónde está? Pues yo qué sé. Dice, ve corriendo a casa, con los nervios, a ver si está pegado a la mesilla de anoche. Fue y allí estaba. Y cogió mi padre el trozo de dedo, se lo llevó al Ledesma, me hizo un injerto y tenía uña este dedo. Anda. Curiosidades de la vida. Lo Bueno, que quiero decir, estamos esperando esa es la primera, ese libro la de primera de Jesús mi padre. Delgado Balondo. Por cierto, De esa te puedo contar. que con también mi padre. estás preparando, de estas cosas que no tiene tiempo, pero que estás preparando el tercer tomo, o ya lo tienes casi preparado, de los viejos No, escenarios está, emeritenses. Sí, está preparado ya, solamente ¿Listo corregir. para publicarlo? Y corregirlo y publicarlo, ¿no? Sí, enseguida, y además me lo va a prorrogar Guillermo Fernández Vara, cosa que agradezco. Además es un libro precioso porque habla de la historia del cuartel, de todas las ermitas que hubo en Mérida y de ciertos acontecimientos de la ciudad que si yo no los escribo se pierden, porque de romano, de visigodo y de árabe se ha escrito ya todo. Pero de estas cosas pequeñas, que yo voy a esperar a que Isabel Gil Rosiña me lo acoja con agrado, y es hacer un programa en televisión sobre esas cosas que no son romanas, ni visigodos, ni árabes, que son actuales, es decir, donde ella está, contar la historia del conventual, aunque ahora también la han mudado a Morería, contar dónde estaba Morería, que allí estaban las casas de prostitución, y es una historia además preciosa. La historia de Mérida de mediados del siglo XX, de principios no, del siglo XX finales del también. siglo XIX y comienzos del siglo XX, claro. Claro, que hay muchas cosas que contar ahí. Hombre, En eso, la historia persona de la docta, Fernando Delgado. Claro, la que historia nos de deja la fuente de Santa de la Plaza, la historia del ayuntamiento, la historia del palacio de los Mendoza, que actualmente es el hotel. Hay muchas de la cosas China, que contar y que esperamos que esas cuentes cosas aquí, que Fernando, y que esperamos que cuentes aquí. Fernando, ha sido un placer, como siempre, pero como siempre contigo nos pasamos de tiempo. Así como que, siempre, eso ya lo sabemos. Muchas gracias, cuídate mucho, ya estás vacunado, así que Sí. por esa parte Gracias a Dios estás ya. despreocupado. La vacuna ya está, pero llevo por servir a 9 meses y lo que te rondaré morena. Bueno, nos vemos pronto, Ahora, Fernando. eso sí, la copa de vino allí. Voy a terminar con un poema de mi padre. Vale, me apetece mucho que lo hagas. Y es que, como a la 1 es buena hora para beber vino, bueno, no es la 1, ya hace noche, pero bueno, se llamaba El vino de Vicente. Dice, cuando bebo de este vino, bebo misteriosamente. Mi vida de peregrino, mi vida entera, Vicente. Para andar y hacer camino, no hay cosa actual y mejor ausente, y no hay cosa mejor que el vino que hace del tonto un sapiente. Sí, señor. Qué manera más bonita de acabar. Gracias, Fernando, que esperamos con muchísima ilusión. A ver si para el año que viene puede estar el libro, ¿no? Esperemos. Esperemos que sea así. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales de esta casa, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en la página web de Televisión Extremeña. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana a partir de las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.